Acompañados del doctor José D. Echave, él es ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y miembro pues de Cooperación. A propósito que el día de hoy se va a presentar un interesantísimo libro titulado Más allá de Conga, ¿no?, de su autoría, al igual que de el otro autor de este libro, Alejandro Díez. ¿Cómo está, doctor D. Echave? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. No, al contrario, buenos días y muchas gracias por la invitación. Ahora, Más allá de Conga nos traslada a fines del año 2011, que es cuando se desató este conflicto que se inició de una manera socioambiental, pero luego devino a temas políticos. Incluso lo comentábamos un poquito antes de que empiece esta entrevista, todo lo que ha ocurrido y todos los temas que se han podido desglosar a propósito de este conflicto socioambiental. Sin duda alguna, ¿no? Conga ha sido un conflicto, lo que se conoce como un conflicto emblemático. Durante un año el país ha estado discutiendo si Conga va, si Conga no va. Conga en la práctica influyó en la caída de dos gabinetes. El primer gabinete está claro, el segundo gabinete creo que también tuvo una influencia, el caso Conga. Por lo tanto, Conga se convirtió en un caso importante. La agenda se congarizó, incluso muchos dijeron así. No tengo la menor duda, sobre todo la vinculada al tema de la minería. En un país como el Perú, donde la minería es una actividad importante, lo ha sido y seguramente va a seguir siendo una actividad importante, pero lo que intenta el libro es precisamente entender también los conflictos, porque los conflictos son también una suerte de ventana de oportunidad para los países. Como dicen, ¿no?, los japoneses, ¿no? De las crisis salen las oportunidades. Efectivamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Este conflicto emblemático ha planteado una serie de temas y ha abierto, me da la impresión, una serie de procesos que es importante mirar, observar, porque lo que los conflictos nos están diciendo a todos los peruanos es que si bien la minería es una actividad importante, seguramente algo no está funcionando del todo bien y es necesario hacer algunos ajustes en términos de institucionalidad, de políticas públicas para construir esos equilibrios necesarios, sociales, ambientales, económicos, entre la presencia de una actividad como la minería, claro, y los intereses y los derechos de las poblaciones vecinas a los proyectos. Y de las preocupaciones propias, ¿no?, que atrae una inversión de estas magnitudes. Ahora, recuerdo mucho que uno de los principales orígenes o de las excusas en las cuales se ventiló cuando se inició este conflicto social medioambiental fue el tema del recurso hídrico, el tema del agua, ¿no? Un tema que incluso llegó a polarizar, ¿no?, el conflicto en el agua o el oro. Esto también es abordado de manera muy directa en este libro. Sí, porque además es un tema crucial, ¿no? La minería para desarrollar sus actividades necesita controlar otros recursos, necesita controlar tierras y necesita también controlar recursos hídricos. Y la minería es percibida, digamos, por las poblaciones locales como un competidor por el tema de los recursos naturales. Y en el caso de Conga, digamos, el tema de los recursos hídricos aparecía como un tema especial porque el proyecto implicaba desaguar, secar 4 lagunas, ¿no? Sí. 2 lagunas porque debajo de esas lagunas estaba la zona mineralizada y dos otras lagunas porque iban a ser un poco el desecho de los desmontes de la actividad minera. Entonces eso abrió toda una discusión sobre el tema de los recursos hídricos, abrió toda una discusión sobre el tema de los reservorios como alternativa a las lagunas, abrió toda una discusión sobre cómo entender un sistema de lagunas altoandinas en una zona como Cajamarca, que es un tema además fundamental porque, digamos, el Perú está identificado como un país que está marchando aceleradamente a una situación de estrés hídrico, y por lo tanto es un tema muy importante, delicado, fundamental, más aún para actividades como la minería. Y también abrió la discusión de determinación de los estudios de impacto ambiental. Recuerdo que en ese entonces incluso se solicitó hasta un peritaje internacional y a propósito de este pedido se cambió y se reformuló toda la normatividad. Fue una de las primeras sugerencias del Ministerio del Ambiente en este informe que se elaboró a finales de noviembre, es precisamente buscar el aporte de algunos expertos en estos temas, lo cual finalmente se concretó en el mes de febrero y hubo el trabajo de los peritos. Pero efectivamente hay que ver, repito, los conflictos son una ventana de oportunidad y el caso Conga ha iniciado una serie de reformas que espero yo continúen y una de ellas tiene que ver con el tema de los estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es la herramienta fundamental que permite aprobar o desaprobar un proyecto minero. En este caso, en el proyecto Conga, el estudio de impacto ambiental había sido aprobado en el 2010, pero los estudios de impacto ambiental en el Perú todavía son aprobados por el ministerio correspondiente al sector, es decir, la autoridad ambiental
para el sector de energía y minas no es el Ministerio de Ambiente, es el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, quien aprueba los estudios de impacto ambiental es la Dirección General de Asuntos Ambientales. Era como mineros. una especie de juez y parte, pues, Ese ¿no? es un tema que efectivamente que se discute. Y en la gran mayoría de países en el mundo, sobre todo los países que tienen una alta dotación de recursos naturales como el Perú, la gestión ambiental es una gestión transsectorial. Es decir, el Ministerio de Ambiente se tiene que constituir en la verdadera autoridad ambiental del país, y creo que esa es un poco la orientación que hay que seguir. Ahora, y ya se ha producido una reforma importante que hay que ver cómo se concreta. Se ha creado un Sistema Nacional de Certificación Ambiental, que creo yo es una suerte de criatura de Conga, que va a comenzar a transferir competencias de los sectores, de los ministerios, sobre todo de los ministerios productivos, al Ministerio del Ambiente. Ojalá que esa tendencia se consolide. Ahora, otro tema que también entró en debate a propósito, ¿no?, de este caso conflicto social bien mediático Conga, fue el reordenar cómo es que la minería, ¿no?, estaba operando en nuestro país. Incluso a propósito, el Ejecutivo dio todo un paquete, ¿no?, de medidas legislativas para poder luchar ya de manera frontal contra la minería ilegal, que también es un serio flagelo en nuestro país, ¿no? Es el otro lado del boom de la minería, así como ha crecido la gran minería, la mediana minería, la minería formal, también ha crecido la minería ilegal, la pequeña minería, la minería informal, que además crece en zonas de minería aluvial, como es el caso de Madre de Dios, la Amazonía en general, pero también hay vetas diseminadas en el sur medio, en la zona de Arequipa, en la zona de Ica, pero efectivamente ese es otro sector importante al cual hay que prestarle mucha atención. Ahora, una de las cosas que yo recuerdo mucho cuando tratábamos de analizar todo el tema de Conga, ¿no?, que en verdad estuvo entrampado varios meses en nuestro país, fue el ver cómo este tema, que bien se había iniciado como un justo pedido de la población, un reclamo ambiental, una justa preocupación por el tema de su recurso hídrico, se había desvirtuado en un momento y había sido cogido como un caballito de batalla por, de repente, posturas políticas antojadizas de una autoridad elegida democráticamente, pero que de repente estaba tocando ese tema ya con fines o réditos políticos preelectorales incluso. Yo tengo la impresión que siempre el reto para un país, cuando hay situaciones como las que planteó Conga, es saber distinguir entre la agenda legítima y las agendas ilegítimas, ¿no? Conga y los conflictos mineros plantean agendas legítimas, yo creo que sí. Que al lado de eso hayan agendas subalternas, agendas ilegítimas, también creo que es una realidad. ¿Y en Conga se tomó así? Yo creo que ha habido de todo, sí, sin duda alguna, pero creo que el gran reto que tenemos los que estamos interesados que estas cosas avancen y que permitan que finalmente sean, repito, una ventana de oportunidad, es identificar la agenda legítima y alrededor de la agenda legítima impulsar las reformas, los cambios en políticas públicas, la construcción de institucionalidad democrática, participativa, para que finalmente estos conflictos se puedan solucionar por vías pacíficas y dialogadas. Las agendas ilegítimas, igualmente hay que denunciarlas, sin duda alguna, claro, con evidencias concretas, pero separarlas de la agenda ilegítima. Sería un error quedarnos en que el conflicto de Conga solamente ha sido resultado de una agenda ilegítima y no hay problemas que el país debería solucionar. Y en tenor a lo que usted dice, en definitiva lo que ha permitido este conflicto social en Conga es definir muy bien, incluso al Estado recuperar ese rol garante, ¿no?, de las principales prioridades del bien común de la sociedad, porque muchas veces era visto al Estado como cómplice de estas grandes empresas, ¿no?, con esta excusa de la gran inversión que va a sacar de pobreza a nuestro país, ¿no?, era como un socio cómplice, ¿no?, de esas grandes inversoras extranjeras que venían y hacían lo que querían en territorio peruano. De esta manera el Estado puede recuperar su rol de garante y decir, bueno, aquí se beneficia en principio la población, se respeta el recurso hídrico y vamos a ver que ustedes operen en nuestro territorio, pero de manera responsable, como se hace en otros países. Ese es un reto pendiente, ¿no?, cómo recuperar credibilidad. Sin duda las poblaciones no tienen confianza en relación al rol del Estado. Yo creo que aún no. No hay remedios milagrosos. Yo creo que más bien hay que abrir tendencias para precisamente comenzar a recuperar esa credibilidad en las instituciones, credibilidad en los instrumentos, en las políticas públicas y finalmente además consolidar la presencia del Estado en las zonas. Lamentablemente ahí donde hay industrias extractivas como la minería o los hidrocarburos en la Amazonía peruana, por lo general el Estado no está presente, ¿no? Entonces lo que creo que es una tarea fundamental es recuperar presencia del Estado, que el Estado tenga credibilidad, tenga confianza y que juegue ese rol de representante, como usted lo ha dicho, del bien común, ¿no? Creo que es una tarea fundamental y ahí hay que abrir tendencias. No hay remedios milagrosos, claro, pero sí
van a ser un conjunto de pasos y un conjunto de políticas que van a permitir que eso ocurra. De alguna manera ya hemos visto, ¿no?, que se está pudiendo de alguna manera sentar algún precedente con los temas de Espinar, ¿no?, estas mesas de diálogos, incluso a propósito cambió hasta el título, ¿no?, en vez de ser Oficina de Conflictos Sociales, ¿no?, denominó, se desvirtuó y llegó a ser afortunadamente a la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad Nacional, lo cual también es bueno porque está instaurando una nueva manera de evitar, ¿no?, de prevenir, ¿no?, la eventualidad de conflictos sociales, ¿no?, el diálogo que prime al final. Sí, y eso, lo de Espinar también demuestra que hay una enorme variedad de situaciones. Hay conflictos que son conflictos de rechazo, de repente actividades como la minería, pero también hay conflictos de convivencia. En el caso de Espinar se está desarrollando una mesa y hay un compromiso muy fuerte, muy importante de las autoridades locales, de la población, para que esa mesa llegue a buen puerto y se puedan encontrar soluciones. Buenísimo, doctor de Chávez. Entonces vamos a hacer la invitación rápidamente, más allá de acá está el libro, lo tengo en mis manos para que usted pueda adelantarse a verlo. Usted tiene que comprarlo ya. Se presenta el día miércoles, hoy 10 de abril. Por favor, invita a la población para que vea la presentación. Se presenta hoy día en el Centro Cultural de la Católica, en Camino Real, y creo que va a haber un panel bastante interesante. Va a estar el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, va a estar el señor Fernando Rospigliosi y Carlos Monge de DESCO. Creo que es un panel bastante variado y que va a recoger las distintas perspectivas sobre un caso polémico, pero la idea es discutir, debatir para poder ir avanzando y encontrando soluciones a estos problemas. Interesante, así que ya lo sabe, hoy es la cita, 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto es en Camino Real, la cuadra 10, en San Isidro de Castel, libro en mis manos. Usted, me imagino que a partir de hoy ya puede conseguirlo en las principales librerías de Lima. Muy bien, más allá del Congo, felicitaciones a usted, doctor José de Chávez, y a Alejandro Díez por esta publicación. Seguramente va a ser fuente de consulta, ¿no?, para tratar de analizar también los siguientes conflictos. Esperemos que no se dé en la capital. 8:43, gracias. Gracias por la invitación.